2 de la tarde, 20 minutos en Tarde del Sol. Sí hay empleo. Atentos entonces para que apliquen y rápidamente empiecen a trabajar gracias a Tarde del Sol. Bueno, ya llega nuestro especialista Angie, que es podóloga, para seguir hablando de onicomicosis. Le damos la bienvenida. Angie, buena energía para ti, bienvenida. Buena energía, Angie, bienvenida. ¿Cómo estás? Buena energía para ti. Bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi pregunta sería, ¿cómo afecta la onicomicosis la estructura y función de la uña y qué cambios pueden observarse? Bueno, para responder tu pregunta sería importante definir qué es onicomicosis. Onix viene del griego onyx, que significa uña, y micosis significa un tipo de herpes que se generó en la antigua griega. Por eso se llama onicomicosis, ¿sí? Entonces, la onicomicosis es una onicopatía, es decir, una enfermedad de las uñas que afecta directamente la placa o el lecho ungueal. O sea que es viejísima esa enfermedad. Viene de la Grecia. De las poquitas cosas negativas que nos quedan. Pero de ¿por Grecia. qué siguen vivas? Dios mío, deberían de extinguirse. En la antigua, Entonces vendría ahora sí la pregunta que te hice. Claro que ¿Cómo sí. afecta la función y la estructura de la uña concretamente y cuáles son esos cambios más notables que tú puedes observar? Claro que sí, pues es muy importante porque la uña cumple una función de protección mecánica. Entonces, si no tenemos una uña, pues va a generar una alteración en nuestro pliegue o en nuestra falange distal, ¿sí? Y nosotras las mujeres pues vamos a estar afectadas a nivel, digamos que psicológico por no tener una uña, porque nosotras sobre todo en las mujeres cumple una función de estética, ¿sí? De estética. Sí, y es verdad. Y además que hace la vida más fácil porque para uno destapar algo, Mauro, uno necesita su uñita. Exacto. Claro. En las manos hace una función de aprehensión, es decir, de tomar y de aprender los objetos. En los pies pues nos ayuda a tener estabilidad, ya que cumple una función de protección Son más mecánica. recurrentes en las uñas de los pies la onicomicosis que en las uñas de las manos y pues te afecta la uña, pero también te puede afectar la carnosidad y el hueso si lo dejamos avanzar o tampoco. Sí, claro que sí. no. Son más recurrentes, como lo decía la doctora anteriormente, la humedad. Y en nuestro clima, en nuestra zona geográfica, la humedad cumple un papel importante y el clima, ya que todos utilizamos o realizamos actividades diferentes y dependiendo del tipo de calzado que utilicemos, pues va a generar sudoración excesiva, humedad, también implicaría y las prácticas podológicas o en cuanto a cuidado que tengo de mis pies y sí se pueden generar alteraciones ya sea a nivel de tejidos blandos o a nivel de tejidos ya O osteoarticulares. sea que a nosotros las mujeres puede que nos afecte menos porque usamos más sandalias y tenemos como los pies más expuestos. yo diría que más. Es de doble sentido, porque si visitamos peluquerías donde no cumplen un protocolo de esterilización, donde nosotros no llevamos los instrumentales Sí. o los esmaltes, pues vamos a estar en un nivel alto de contaminación. Doctora, aparece el hongo, como nos contaba nuestra profesional anterior, justamente con la humedad, hay una asociación dentro de, y me llega una pregunta a mi mente o un apunte a mi mente y es la gente que come uñas más propensa, por ejemplo, con el tema de las manos, a que le aparezcan hongos, porque hay un contacto directo con la saliva, hay gente que mantiene con los dedos en la boca todo el día. ¿Esto tiene que ver algo el comerse las uñas con el que aparezcan hongos? Claro que sí. Bueno, la onicofagia, que es a lo que te refieres, a comerse desmedidamente las uñas, también tiene un factor a nivel psicológico, ya que es un tipo de estrés o ansiedad no manipulado, no manejada del paciente que lo disipa a través de la manipulación o morderse las uñas. Y como hablábamos anteriormente, el paciente puede presentar, si no tiene un sistema inmunológico fuerte, pues puede desarrollar dermatitis, psoriasis, infecciones víricas y demás. Hay varios tipos de onicomicosis, es decir, hay unas que no sé, como que van debajo de la uña y te van despegando la uña hasta que se te cae la uña, hay otros que cogen la uña y la ponen así gruesa, amarilla. ¿Esos son diferentes tipos o es diferente manera de atacar a cada cuerpo? No, sí, existen diferentes tipos de onicomicosis subungueal, es decir, debajo de la uña, proximal, distal, diferentes tipos, exactamente sí existen y existen también diferentes grados y en diferentes pacientes. Es importante tener presente que para todo tipo de tratamiento se debe hacer una anamnesis, es decir, una evaluación previa para poder validar cada paciente porque cada individuo es un individuo diferente y responde a necesidades diferentes. Por eso la profesional anterior hablaba de realizar un buen diagnóstico, encontrar el origen o la etiología de ese tipo de patología que está presentando para poder tomar un cultivo micológico, un KOH y saber el tipo de hongo que tenemos. Hay muchas preguntas desde la casa, los televidentes participando activamente y eso nos encanta. Esta pregunta me parece bastante divertida y es que si la onicomicosis
puede pasarse de un pie a otro. ¿Usted qué dice eso, doctora? Bueno, claro que sí. Hay que tener presente los factores de cuidado, de autocuidado. Si mis pies sudan bastante, si me los lavo regularmente, si me aplico esmaltes, si tengo alguna enfermedad de base, porque recordemos que nuestros pacientes diabéticos o los pacientes inmunosuprimidos tienen una tendencia mayor a tener algún tipo de alteración. Entonces, si yo no cumplo o no reviso estos factores o los tengo más acentuados que otros, pues es probable que me pueda contaminar de un pie a otro, por la sudoración, por la manipulación y por estas... Doctora, la podobromidrosis, o conocida comúnmente como pecueca. La exacto. pecueca. ¿Cómo es el nombre de la Las pecueca? iniciales de Podobromidrosis. Es bromhidrosis. Bromhidrosis. Conocida como pecueca, que realmente así. ¿Esto es una señal directa de que hay un hongo? ¿Hablo del mal olor en los pies o esto es una afección diferente? Bueno, pues hay que tener presente que el mal olor en los pies se puede dar por bacterias o por onicomicosis. Entonces, si es un paciente, digamos, en una edad pubertad, ¿sí? Un paciente joven, ¿sí? Que está en su proceso de desarrollo, pues puede desarrollar de alguna forma más este tipo de olores. Si consume también alimentos como ajo y cebolla, el olor va a ser más acentuado. Y si tiene una mala práctica podológica. ¿La pecueca tiene que ver con lo que se come también? Claro que sí, todo se expura. Las glándulas Sí. endocrinas van a expulsar todo lo que tú ingresas a tu organismo. Ya pues. Imagínate, O si una sea, persona... si tiene esa pecueca Sí. con olor a cebolla. No, no, Va a no. acentuar más los olores. Pero hablemos más bien de otra cosa. Pasa mucho que algunas personas asumen que la pecueca es contagiosa también. Dicen las personas que la padecen que en repetidas oportunidades pasan de una media a otra o de un tipo de calzado a otro. Hay gente que dice, este calzado hay que hacerlo, estos zapatos hay que hacerles un exorcismo porque finalmente ese olor no sale de ahí, no sale de ahí. Y cuando van a revisar sus uñitas, pues se dan cuenta que esas uñas tienen un aspecto blanco. Esa es la primera alerta que uno debe tener cuando va viendo que la uña se va poniendo blanca, porque uno dice, me machuqué, la uña se me pone morada, por lo general, o negra. De hecho, ¿qué día le vi una Como uña esta, machucada a mira. Maya? Ah, sí. Aquí Sin tengo un mostrar. machucón. Inmediatamente le dije a Maya, y qué miedo porque se le va a Le caer puso la uña. negrita ahí, claro. Pero Pero cuando no se yo va a hago, caer. Mauro, es blanca. Uno inmediatamente va viendo que se va poniendo blanca. ¿Es ese el primer síntoma de alarma? Sí, la verdad sí, así es. Cambios de pigmentación en la lámina ungueal. Nosotros retiramos el esmalte, a veces cuando dejamos mucho tiempo el esmalte pues nos oculta pigmentaciones, morfologías, es decir, formas anatómicas de la lámina ungueal, y desde allí nosotros debemos tener un sentido. Bueno, yo reviso mis pies todos los días, mis uñas me las reviso, son blancas, son sanas, es un color rosadito, pues es un síntoma de que mis uñas están sanas. Si comienzo a ver escamación, pigmentaciones, grietas, bueno, es un llamado de qué está pasando con mis uñas o Claro. qué es lo que me están manifestando. Doctora, en mi caso personal, yo le cuento que me maquillé las uñas durante muchos años de mi vida y un tiempo, durante pandemia, dejé de maquillármelas y empecé a ver mis uñas muy lindas, fuertes, no volví a tener ninguna mancha, ¿no? Y yo decidí no volvérmelas a maquillar. He recibido críticas por eso, porque me dicen, ¿por qué no te maquillas tus uñas? Pero yo las veo tan bien, tan saludables, que yo digo, es que no vale la pena ponerle químicos. Hablemos un poquito de eso. ¿Eso afecta a la uña? ¿También puede darnos hongos el esmalte? Claro que sí. Normalmente los esmaltes están compuestos por bases de cetonas, pigmentos, y lo que hace es resecar la lámina unguear y generar de alguna forma alguna pigmentación. Cuando retiramos el esmalte vemos la uña amarilla, como seca, como grietuda, más opaca, ella Con pierde el algunas brillo. líneas. Exacto, y no genera nuevamente su proceso de requeratinización, que es el proceso que debe surgir nuevamente la uña. Uy. Lo ideal es utilizar un hidratante, hacer un masaje para activar la matriz desde el borde de la lúnula hacia el borde distal y dejarlas descansar. O sea que, exacto, hay que dejarlas descansar entonces entre, digamos, maquillada y maquillada, ¿no? Hay que dejarlas ¿Qué descansar. entre papel maquillada y juega maquillada. la genética en la predisposición a la onicomicosis? Bueno, la genética, la predisposición. Es importante esa pregunta, muy, muy importante, porque si tenemos familiares con diabetes mellitus, ¿qué hace la diabetes mellitus en el cuerpo? Una serie, mejor dicho, el cuerpo lo lleva a un nivel bastante, digamos que complejo, y si no lo controlamos, pues a nivel genético vamos a tener psoriasis, onicomicosis, tinea pedis, onicogrifosis, que son onicopatías o enfermedades de la lámina ungueal. Y pues a nivel de miembro inferior, pues vamos a perder sensibilidad en los pies, vamos a,
vamos a generar un tipo de afectaciones bastante importantes. Miren, muchas veces uno ignora el tema de los hongos, ¿no? Uno dice, ay, no, eso se me quita con tal, igual el hongo pues no se me ve. Y entonces las mujeres, ahora lo dijo Maya, utilizan un esmalte y pues se pintan las uñas de negro. ¿Y quién va a saber que debajo de eso se esconde un hongo? Ese tipo de preguntas le surgen a muchos de nuestros televidentes, así como Diego, que hoy tiene pregunta para nuestra profesional. A Dieguito lo saludamos con la buena energía. Diego, ¿cómo estás? Hola Diego, Diego. buena Hola, energía. Buena energía para ustedes, los presentadores y la doctora. Diego, si quieres disminúyele porfa un poco al televisor y nos escuchas por el teléfono y aquí tienes a la doctora para que le preguntes lo que necesites. Está bajándole. Listo. Adelante, Diego, con tu pregunta. Pues mi pregunta es que pues las mujeres como son un poco más vaniosas con lo del tema de las uñas, los hombres casi no le paramos tantas bolas a eso. Yo tengo un problema de las dos uñas de los dedos pulgares de los pies desde hace mucho tiempo y la uña se ha venido engrosando. Inclusive hice un tratamiento con una crema que es muy famosa por televisión y eso no me ha valido. La mejoró muy poquito y la uña se me ha puesto, cambió de color, unas rayas verticales en la uña y se ha engrosado mucho. ¿Qué puedo hacer pues para solucionar eso ya definitivamente? Muchas gracias. Qué miedo, doctora, A con ti eso. muy amable. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, inicialmente, primero que todo, hay que valorarte en consulta para poder hacer un historial clínico, encontrar el origen de esa enfermedad, porque de acuerdo a la ocupación que él pueda presentar, se va a desarrollar esa onicomicosis, si ha tenido traumas, la manipulación o los medicamentos que ha aplicado, pues también me va a cambiar el diagnóstico del tratamiento. Entonces es importante valorarlo en consulta, crear una anamnesis y poderle entregar un tratamiento lo más adecuado para eliminar y evitar que ese hongo pueda generar resistencia, que es lo que ha venido sucediendo en tu caso. Doctora, uña con hongo, uña que se tumba. No necesariamente, hay que valorar al paciente porque si es una onicomicosis muy distal, no vamos a eliminar ¿Distales? muy leve, digamos, muy en la punta, no vamos a eliminar una uña como así tan pequeña, de ese grado, no. Pero si ya es una uña un poco más compleja, donde está totalmente roja, protuberante, gruesa y adicional le genera lesión o dolor al paciente, sí hay que tomar una decisión un poco más invasiva. Doctora, ¿cómo podría ser el tratamiento para personas con sistemas inmunológicos comprometidos? Bueno, para ese tipo de pacientes que son pacientes de riesgo, lo ideal es sí o sí, es obligatorio o mandatorio, consulta con el profesional de podología especial o con el profesional dermatólogo en el caso donde se encuentren, porque como sabemos, la podología acá en Colombia no está establecida como tal, entonces lo atienden los médicos generales, los dermatólogos, entonces con su primer especialista de primera mano, por ejemplo, si es un paciente diabético, con su primer especialista que sería el médico general que lo trataría. Si no, nosotros aquí en Cali, en Salud Colombia, les podemos ayudar. Okay. Doctora, por aquí nos preguntan si las estrías en las uñas son algún hongo. De pronto hay algunas uñas que sin maquillaje, sin ningún tipo de tratamiento, tienen como una serie de grietas o estrías. ¿Eso es hongo? Hay algunas estrías que sí tienen onicomicosis y se pueden ver en el microscopio, sí se pueden ver las hifas y demás, pero hay otro tipo de estrías que son causadas por las presiones o lesiones, en este caso como observábamos la uñita de nuestra querida Maía, si observamos ella tiene una lesión allí, un hematoma que se puede haber generado por un golpe, un traumatismo, mira. Y es un tipo de estría o de hematoma que se ha generado, pero por presión, por un golpe externo. No significa inmediatamente que sea una onicomicosis o un hongo. Doctora, caminar descalzos. Ahora la nueva era y el tema holístico habla mucho de la importancia de caminar descalzos, de poner los pies en la tierra, de mantener los pies planos, porque algunos zapatos tienen elevación y eso pues nuestro cuerpo está diseñado para estar plano. Entonces, pero igual el tema con los pies, caminar descalzo nos afecta a los hongos, no deberíamos caminar descalzo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, pues claro que sí, Amaya. Es una técnica que se llama grounding, que significa conectando con la energía de la naturaleza a través de los pies. Y es una terapia que se puede realizar donde nosotros podamos revisar que no existan ni vidrios, ni lesiones, ni ningún tipo de objeto cortopunzante que nos pueda generar alguna alteración. Pero sí está indicado porque nosotros somos un polo a tierra. Nosotros
venimos de nuestra madre tierra y conectamos con la naturaleza. Así que si realizamos este tipo de actividades, sí vamos a tener descanso y vamos a descargar nuestro cuerpo. Doctora, dos preguntas en una. Una que hace una televidente y nos pregunta que si las uñas acrílicas o las lámparas, por ese uso, se puede generar algún tipo de afectación en cuanto a los hongos de los que estamos hablando en este momento. Y lo segundo es esa alternativa que de un tiempo para acá, porque eso en la época de mi mamá, estoy seguro, no existía o de pronto no tenía tanta promoción, y es el manicure o el pedicure clínico, ese que permite, o medicado, que es el que permite tratar realmente las afecciones en las uñas. Volviendo a la primera pregunta del televidente de las uñas acrílicas y esa tendencia que ha sido como tan nombrada con tecnología o avance del manicure, ¿eso es bueno o es malo? La verdad, sí hay estudios científicos que indican que es malo, que genera cáncer de piel, dermatitis, psoriasis y demás. Digo que hay cierta controversia por las casas que están implementando, digamos, este tipo de sistemas acrílicos y demás. Y no solo eso, si revisamos, son muy lesionativos porque cuando dejan la uña muy larga, la paciente, he tenido varias cirugías de pacientes donde las he tenido que operar porque arranca totalmente desde la lúnula la uña, entonces desprende la uña, se genera una psoriasis, una dermatitis atópica en la piel, en los bordes, hasta para cuando la aspiramos a nuestros pulmones nos puede estar causando alteraciones a nivel. El pegante que utilizan, sí, que es como con un olor fuerte. Exacto. Entonces sí es muy malo para las uñas. Y había otra pregunta, la segunda. No, el del manicure o pedicure clínico o médico, ese que hacen, que también se ha promocionado de un tiempo para acá y que hacen puntualmente como manera de prevención para las enfermedades que tengan que ver con la verdad es muy bueno porque en todo este tipo de centros de podología contamos con autoclaves, que son recipientes herméticos grandes que nos ayudan a eliminar hongos resistentes, esporas, virus, bacterias, y nos aseguran en un 100% la esterilidad de los instrumentales. Por ende, si se realiza un tratamiento con un profesional capacitado y direccionado, pues vamos a determinar patologías a tiempo, vamos a realizar un corte correcto, vamos a enviar medicamentos, y lo mejor es que vamos a hacer un corte profesionalizado de las uñas y vamos a evitar lesiones o patologías y recontaminación, que es lo que me preocupa bastante o nos preocupa a nosotros los podólogos, que no hay un control de esterilización y entonces vamos a una peluquería y podemos adquirir un hongo. Claro, ese es el miedo de todas las damas. Bueno, nosotros Sí. también los caballeros cuando vamos a maquillarnos las uñas o hacernos piecitos. Bueno, ¿cuáles serían esas complicaciones que se pueden derivar de no atender a tiempo una onicomicosis o atenderla adecuadamente? Bueno, las complicaciones que se pueden generar son engrosamiento de la lámina ungueal, la uña se engruesa totalmente y pierde su morfología, su forma anatómica normal. También el cambio de pigmentación, antes era una uña clara, rosada, la uña se vuelve completamente verde, azul, amarilla, cambia totalmente de color por la secuencia que hace la micosis en la uña al comerse toda la queratina. También, por ejemplo, en pacientes geriátricos, las uñas se comienzan a volver como tipo cuerno de carnero, como no sé si han ganzúa. visto. Crecen Exacto, hacia abajo, que se llama onicogrifosis y comienzan Sí. a generarle presión en los deditos a ellos. Entonces esos pacienticos comienzan a sufrir demasiado de sus piecitos. Como las uñitas de las cacatúas. Que Ajá, son- como las águilas. Exactamente. exacto. No cortarte las águilas, Ajá. finalmente no sabe ni se determina. Hay un examen como tal, de pronto de entre tantas cosas a las que podemos acceder para identificar. Hay exámenes que se pueden hacer para mirar si hay un nivel de hongo dentro de las uñas. Claro que sí, podemos hacer el cultivo micológico y el KOH, que son dos exámenes que nos van a permitir establecer con exactitud, porque ese cultivo se realiza 30 días, se observa el crecimiento de la micosis, del hongo como tal. Sería importante que un micólogo, una persona especializada en revisar y que conozca los hongos, pues la pueda diferenciar o la pueda identificar, porque pues va a ser más objetivo. Bueno, Angie, consejos útiles para todos nuestros televidentes. Como decíamos ahorita al inicio del programa, casi el 10% de la población tiene algún tipo de hongos en la piel o en las uñas. ¿Qué consejos le podemos dar a nuestros televidentes para que tengan en cuenta en casa, aparte de no tener los pies húmedos? ¿Qué consejo útil se le puede dar? ¿Qué sí y qué no? Porque el límpido, o sea, si el limón es el rey de los otros hongos,
En los salones de belleza, no sé si a ustedes les han dicho, hoy para ese honguito, échese 2 góticas de limpio y uno, ¿qué? El límpido mata lo que sea. Sí, bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, es importante tener presente, como hablaba nuestra profesional anterior, eso lo que nos va a generar en nuestra piel es quemaduras, lesiones. No nos automediquemos, consultemos a un profesional del área encargada, ya sea el área de dermatología, del área de podología, para que nosotros en consulta les podamos ayudar y determinar con nuestra experiencia, con nuestros conocimientos, determinar y ayudarles en ese tratamiento, porque sí, sabemos que venimos de una sociedad donde mi abuelita me dijo que me aplicara ajo todas las noches y rezara 3 Padres Nuestros. Bueno, nos dan este tipo de indicaciones y nosotros lo hacemos indirectamente porque es una costumbre que venimos arraigando, pero cuando nosotros buscamos un profesional encargado, damos una solución y evitamos todo ese tipo, digamos, económicos, porque vamos a hacer un tratamiento objetivo y vamos a tener resultados objetivos. Vamos a mejorar nuestra calidad de vida porque vamos a encontrar una solución cuando identificamos ese tipo de patología. Entonces, lo ideal es consultar al profesional encargado, en este caso, pues Claro. si son los pies, el podólogo. Y sobre todo porque no es un hongo en específico el que desarrolla la onicomicosis, sino que son diferentes especies de hongos y uno no sabe cuál es la que uno pueda tener o desarrollar en un momento determinado, ¿no? Exacto, y todo va a depender de acuerdo a las enfermedades que tengas, Claro. a la edad, a la condición clínica, al clima, a la zona, todos estos factores van a intervenir. Angie, no pica, ¿cierto? Porque sería horrible que le picara a uno allá No. entre el dedo y la uña. Me No creo que enloquezco. las uñas piquen. Muy berraco. Depende, pero en algunos casos el hongo es asintomático, pero cuando comienza a tener algunas alteraciones, cuando ingresan bacterias y otro tipo de microorganismos, sí puede ¿Sí comenzar a desespera? presentar. Doctora, varios síntomas. para finalizar, no mencionamos uno que es muy común que tiene que ver con los pies y no es onicomicosis, y les hablo del pie de atleta, que es un hongo que aparece normalmente, no en personas que sean atletas, para que no se vayan a ilusionar creyendo que no les puede dar, pero sí el pie de atleta aparece en algunas personas que no se secan los pies de manera adecuada o personas que quizá lo tienen dentro de los deditos, no le ponen cuidado y eso migra a la planta del pie. ¿Qué podemos decir del tratamiento del pie de atleta? Bueno, pues te voy a decir algo. El pie de atleta viene porque precisamente a todos los deportistas que corrían se les descamaba la piel y se les generaban este tipo de lesiones dérmicas en la planta del pie. Normalmente suele darle mucho a los deportistas por la sudoración que se puede generar a nivel de la planta del pie. Se genera en la zona interdigital, es decir, entre los dedos y en la zona de los pies. Recomendaciones para este tipo de pacientes: calzado que tenga muy buena ventilación, talcos que sean medicados, que pueden contener ácido dexilénico u otros componentes que nos van a ayudar a eliminar los virus y las bacterias que me generan ese mal olor, que me generan la sudoración. También es importante utilizar un paño en microfibra especial para secar esa zona, porque la microfibra va a absorber de alguna forma más adecuada esa humedad. Hacer una limpieza, la limpieza es súper clave, lavarlos, secarlos muy bien y pues consultar con un profesional encargado. ¿Hay algún tipo de terapia láser o tratamiento innovador o todavía no llegamos allá? ¿O cómo vamos ahí, doctora? Claro que sí, en la podología estamos viendo lo que es el láser para eliminar micosis, para hacer matricectomías, cirugías de pie. Bueno, estamos revolucionando con el láser. Sí es la última tecnología. Y porque esos chuzoncitos, Mauro, para uno Uy, quitarle sí. una uña, déjame decirte. Pero mira que- Se veía traumático, doloroso. Yo cuando me gusta mucho ver, no que me pase. Y entonces cuando me pongo a ver en redes sociales, TikTok, uy, Dios, esos chuzones la gente para la anestesia y cuando le quitan la uña a alguien siento que es traumático. Por eso ahora te preguntaba si cuando uno tiene un hongo es sinónimo de que le quiten la uña, porque eso se ve traumático, doctora. Sí, se ve traumático, pero de igual forma, mira, para utilizar láser no es que solamente el láser se pueda utilizar, se debe hacer una terapia mixta para que el tratamiento sea mayor y sea eficaz, porque hay que utilizarlo. Y bueno, dependiendo el caso también, dependiendo cada caso del tratamiento que requiera Usted tiene el cara de esas paciente. doctoras mentirosas que dicen uno, no va a doler, no va a doler. Doctora, Angie, el tema cuando ya te quitan la uña, que ya estamos entrando en ese tema, te Uy, quitaron la sí. uña, la solución entonces no es que te pongan ahí una uña acrílica, la idea es No. que te aguantes sin la uña mientras va saliendo tu uña, ¿cierto? Porque lo primero que hacen es ponerse Por una estética, uña. Pero Claro. sí crece la nueva uña. Pues hay que revisar si esa paciente tuvo un traumatismo o por qué perdió esa uña, porque si tuvo un traumatismo en la matriz, esa uña ya no se va a volver a ¿Y recuperar. el hongo le puede generar algo en la matriz? ¿O el hongo, si es hongo, te quitan la uña y te va a Se salir
salir come igual. la matriz, se come la matriz. Ah, se puede comer la Claro, matriz. se come la matriz. Bueno, ahí sí ya toca acudir a la acrílica sí o sí porque no va a salir la Imagínate. uña. No, se puede hacer un procedimiento en consulta que nosotros le indicamos al paciente donde podemos reestructurar esa lámina ungueal. O sea, vamos a dejar una uña. Todo pero tiene ya hay solución. cirugía. Ya hay que hacer Aprendimos, cirugía. doctora, le queremos agradecer, muy buena energía. Muchas Muchas Ay, gracias, buena Angie. energía, Buena energía muchísimas para ti. gracias. Y Gracias. ya saben que a consultar, creo que con el tema de los hongos sí que es importante consultar, compañeros, y estar muy pendientes de qué le ponemos a nuestro cuerpo y qué debemos dejar de hacer para que no aparezcan los hongos. Nos vamos a un corto comercial y ya regresamos aquí a hablar mucho más con muy buena energía en nuestras tardes del sol.